esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer encuentro oficial de Biólogo, el podcast de Miguel y Sender, donde estaremos hablando, comentando sobre las noticias más importantes de Cuba y quizás del mundo durante la última semana. En este primer espacio ya oficial, queríamos primero agradecer por la audiencia, por el nivel de aceptación, pequeño, discreto, pero significativo para nosotros, que tuvo el episodio piloto, el episodio 00. Y bueno, nada, recibimos buenos comentarios, sobre todo buenos, malos, pero nos vamos a quedar con los buenos, que son los que más nos interesan. También agradecer a todos aquellos que enviaron críticas, comentarios, sugerentes, sobre todo aspectos para mejorar el programa. También quiero agradecer que me enviaron por privado el libro El hombre que amaba a los perros, ya para que no dé más excusas y me lo acabe de leer de una vez. Y bueno, nada, que estamos muy contentos con este programa. Esperemos que pueda seguir, que pueda durar en el tiempo. Y al menos lo vamos a estar intentando hasta cansarnos. Entonces, para comenzar este programa, me gustaría, Sender, que estuviéramos recordando un momento especial que vivimos, bueno, muchos cubanos, más o menos miles de cubanos, hace ya 2 años. 2 años, ¿no? 2 años, que fue aquel concierto, ese último concierto hermoso que hizo Pablo Milanés en La Habana. Eso que llaman amor para vivir, para vivir. Comentarte que aquel memorable concierto donde tuvimos la dicha de participar fue un 21 de junio de 2022 y en el momento que hacemos la grabación de este podcast es 22 de noviembre, el día de Santa Cecilia, la santa patrona de los músicos y los poetas, cuando se conmemora el 2º aniversario del fallecimiento de Pablo Milanés, entre, bueno, la azarosa y mágica existencia de Pablo, que hizo que el propio día de su partida a la inmortalidad fuera este día, exactamente, bueno, tan significativo y simbólico para el mundo artístico. Quisiéramos darle las gracias a Pablo por existir y por habernos dado la aventura de participar en aquel hermoso concierto que ofreció. Pues sí, entonces, bueno, yo iba a entretenerme, ¿no?, con el concierto. Realmente fue un día muy lindo, sobre todo por las canciones, sobre todo por la energía que había ese día y más allá de todos los momentos desagradables que pudo haber dado la seguridad del Estado, la policía política cubana, todo el aparato represivo que desplegaron ese día y la vigilancia que tenían con todas aquellas personas que estábamos ahí, que teníamos, digamos, cierto mensaje político, no para dar ese día, sino que éramos personas que participábamos en la vida política. Fue incómodo, pero a pesar de eso, y a pesar del intento de secuestro que buscó la oficialidad con banderas del 26 de julio ese día, fue un día muy hermoso. Entonces, para comenzar el programa, dime, Sender, ¿qué tenemos importante para esta semana? Bueno, la semana comenzó un poco agitada. El 17 de noviembre se reportaron protestas en Palmarito del Cauto, en Santiago de Cuba, luego de varias horas sin electricidad, sin agua y bueno, todo lo que iba a acarrear la molestia pública. Se lanzaron a la calle y bueno, ahí está la grabación de las personas protestando, ¿sabes?, diciendo las palabras propiamente que conlleva un estado como tal. Y lamentablemente hubo 3 detenidos, 3 mujeres y un menor de edad, identificado con Rafael Borrero Torres, de 17 años. Más allá de las presiones que está haciendo el régimen contra este tipo de respuesta a algo inaceptable como estar sin luz, sin agua durante horas en medio de esa incertidumbre, de las amenazas de represión, como hemos visto lo sucedido en Encrucijada, vemos como el pueblo cada vez más va perdiendo el miedo a expresarse y realmente cuando te falta todo lo vital para vivir, te importa muy poco, dado el calor de un momento como este. Sí, yo creo, te voy a decir la verdad. Este tipo de noticias, ahora no me regañes después, que no debo decir que no leí la noticia. Esta noticia realmente me enteré por ti. Y esto es tan triste como el coche bomba en Irak, ¿no? En pleno año 2016 ya no era noticia en el mundo que explotó un coche bomba en Irak. Ya llevábamos, el mundo llevaba 3 años escuchando
que había explotado un coche bomba. Y eso pasa ya pasa o está comenzando a pasar, o al menos yo temo que se convierta en una cotidianidad en Cuba el hecho de el apagón prolongado, las 20 horas de apagón, o sea, la electricidad como un milagro celestial, por un lado, y que la protesta social pase desapercibida. Si miramos el 11 de julio hasta hoy, en momentos críticos con la electricidad ha habido buchecitos, pequeños núcleos de protestas que generan arrestos. Me acaba de venir a la mente aquel que ocurrió en el Vedado, donde se llevaron al hijo del actor Frank Artola y a su hermanastra, familiar en última instancia, y que eso ya se normaliza. Es decir, durante un tiempo hubo en Cuba la imagen de, todavía hay gente que la tiene, ¿no?, de que la gente no sabe que la represión existe. En realidad creo que ya estamos transitando hacia una normalización de esos casos aislados donde salen dos, protestan y la vida sigue. Espero que no sea así. Pero es lo que estoy viendo. Fíjate que hablabas de 2, 3 personas, es que en realidad no es todo el pueblo, y esto puede parecer especulativo, puede parecer dramático, pero es una señal, al menos, que me gustaría comentar, y que nos estén viendo, reflexionen sobre esa posibilidad. Es decir, que en vez de una revuelta, lo que se normalice sean los pequeños focos, una revuelta nacional, pequeños focos locales, y que eso simplemente se haga normal y que genere a la vez una indiferencia social. Ese respecto a este hecho, ¿no?, lo que me podría generar sobre todo temor. Es decir, la indolencia de la mayoría de la sociedad cubana, y bueno, lo digo también desde la distancia, estando aquí, pero igual es una preocupación que pueden tener los de adentro. No sé qué pensarás tú. No, respecto a eso, ponte a pensar que generalmente en Cuba está demostrado que quienes protagonizan este tipo de hechos son mujeres. Indudablemente, porque son las personas que están a cargo de los hogares, son las personas que más sienten por los demás familiares y las que expresan su valentía. Indudablemente es así, y no es casual que sean 3 mujeres las arrestadas. ¿Por qué? Porque son las que encabezan este tipo de manifestación. Tanto el 11 de julio como los hechos aislados que se han venido sucediendo a lo largo de estos años, nos damos cuenta cómo son las mujeres las que han encabezado esto. Me viene a la mente lo ocurrido en Maicí, creo que fue el año pasado o este año, no recuerdo exactamente la fecha, que igual fueron mujeres las que protagonizaron esto. Y si bien son las mujeres las que encabezan esto, es más fácil reprimir mujeres, por lo que ya sabemos, la fuerza bruta que se utiliza contra ellos, la coerción. Y por lo cual a mí también me preocupa un poco que se naturalice esto, como que ya protestaron, o sea, como echarle migajas. Ya le pusieron la luz, le pusieron el agua y ya todo terminó ahí. Pero bueno, estamos siendo testigos, por supuesto, desde la privilegiada distancia de lo que se ha venido sucediendo en Cuba en estos últimos meses de crisis, de apagón continuado, de desastre, que la verdad es algo muy preocupante, porque uno no hace mucho estuvo sufriendo eso, no al nivel que está ahora, pero no hace mucho lo sufrió, y es inevitable sentirse un poco impactado por todo lo ocurrido. Mira, hablando de malas noticias, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer algo, ¿no? Porque la parte de Cuba siempre nos viene con malas noticias, o casi siempre. Y tenemos otra noticia que yo creo que también con el tiempo, es cuestión de tiempo, solamente que se convierta en una no noticia, que tiene que ver con la salida o la entrada, la ida y venida de la termoeléctrica Antonio Guiteras. Y es que esta semana, el dato que va a dejar de ser noticia, insisto, es que el 19 de noviembre salió de circulación la Guitera por más de 96 horas. Yo me iba a poner a dividir. Dime rápido cuántos días son. Son casi 4 días. 4 días. 4 días. Son 4 días exactamente. Y es decir, sin un gran desastre, ¿no? Sin un gran problema, de pronto 4 días sale de circulación. Y esto es algo que a mí sí me preocupa gravemente, el tema de la electricidad en Cuba, y no es una zona común, lo digo por una cuestión puramente numérica. El sistema electroenergético nacional, esto es un dato que yo digo cada rato como una poesía, porque creo que también hay que repetir para que la gente lo grabe. Cuba como país, no Cuba como el régimen cubano, Cuba como nación, el Estado, espacio geográfico, necesita una inversión de $10,000 millones para que el sistema electroenergético nacional tenga 3 características. 1, que sea moderno. 2, que tenga un sistema de respaldo, o sea, que si pasa algo, viene un ciclón, un tornado, una revolución, haya con qué responder, ¿no? Si se cae algo, haya con qué responder. Y además sea
tenga un alto componente de energía renovable, cuando uno ve que se necesitan 10.000 millones y que en una condición mínima, punto de partida, para que más o menos ese aparato viejo que hay en Cuba funcione, harían falta alrededor de 2.000 millones de dólares en términos de inversión, la solución no está ni remotamente. Es decir, el régimen cubano tendría que destinar 2.000 millones de dólares hoy mismo para que dentro de 6 meses comience, es decir, desaparezcan los apagones. Y esa opción desde el punto de vista económico no está a la mano, y ahí es donde yo creo que está el principal problema con todo esto, a lo mejor en Cuba, o las personas que creen en el régimen cubano todavía, que tienen una esperanza, a lo mejor están de espaldas a esta realidad que, insisto, no es una cuestión de ideología, no es una cuestión de gustos, de preferencia, de que me guste o no la familia real cubana, es simplemente que no hay con qué, no tienen cómo responder a esa realidad ahora mismo. Es bastante difícil de hacer un vaticinio de este tipo porque conocemos que la infraestructura eléctrica de un país lleva mucho dinero y no es cuestión de cambiar un interruptor, como ya sabemos, porque para hacerlo de esta manera es algo gradual. Una inversión de este tipo lleva una gradualidad de ensamblaje de tecnología, de recursos humanos, de todo tipo de tiempo en obra para poderlo hacerlo real y efectivo. Y verdaderamente no es algo que se solucione de hoy para mañana, una cuestión como esta. Bueno, dime ya, malas noticias, que entonces, menos mal que nosotros no utilizamos musiquita de fondo, si no estuviéramos con un violín ahí, todo triste, lamentablemente. Dime algo bueno. Que acompaña este tipo de, ¿verdad? No, más allá de para hacer el próximo paso, comentar sobre Cuba y lo que sucede dentro, acarrea siempre la fatalidad intrínseca. Pero bueno, en este caso algo que es de Cuba, pero es de corte internacional, la Corte Penal de Londres, respecto al juicio de CRF, el Fondo de Inversión Privada que demanda el régimen de Cuba por el impago, bueno, falló a favor del banco que manifiesta que Cuba le debe más de 70 millones de dólares, 75, no estoy seguro, Miguel. No, le debe mucho más. El reclamo era porque, mira, págame un poquito, aunque sea. Y bueno, una deuda que se viene acarreando de los años 80, que bueno, los intereses ha ido creciendo con el tiempo y bueno, es mucho más grande que el globo de Matías Pérez. Y en este juicio falló a favor del acreedor y bueno, y por supuesto este proceso va a continuar porque bueno, es largo y tendido una cuestión como esta. ¿Qué me puedes comentar sobre ello? Mira, yo estoy seguro que eso es tremenda novelona desde el punto de vista de los hechos, lo que ha ocurrido, la trama interna, y cuando digo tremenda novelona no lo digo con mala intención, lo digo con el sentido de describir la complejidad de los vericuetos técnicos. Tú hablabas de 75 millones y no voy a hacer la historia porque es larga, pero sí me gustaría repasar algunos detalles importantes de todo esto, quizás para los amigos que nos estén escuchando y no estén muy al tanto de qué fue lo que pasó, qué es lo que ha venido pasando con todo esto. Y es que, mira, así de pronto, no sabría por dónde empezar, pero voy a tomar un hilo rápido. Lo que ocurrió es que en los años 80, una banca italiana y una banca holandesa, quizás hay más, pero las que recuerdo son esas dos ahora mismo, le prestaron dinero al Banco Nacional de Cuba. En esa época Cuba no tenía un banco central. No vamos a enredarnos ahora con la estructura bancaria de un país, pero lo normal es que existe una banca central que tiene que ver, entre otras cosas, con la política monetaria del país, otros elementos. Y una banca nacional, otros elementos de política monetaria, quiero decir, y una banca nacional que es básicamente la que responde a deuda externa. Cuba, como todo país socialista, la ingeniería financiera, la complejidad del sistema bancario era bastante nulo. De hecho, eso mismo pasó de manera muy similar en la China de Mao. Y el banco estaba todas las funciones bancarias, o sea, la banca comercial, la banca de crédito, la banca de inversión, estaba bastante mezclado. Eso hacía que muchas funciones de banca especializadas las hacía el Banco Nacional. Esto quiere decir que el Banco Nacional recibió un préstamo y en el año 90 y algo, 94, 95, da igual, esos bancos italianos y holandeses le vendieron la deuda a, iba a decir CR7, CRF,
Y después de eso, pues, ¿qué pasó? En el año 97, 98 crean el banco, Fidel Castro específicamente crea el Banco Central y varias de las funciones que hacía el Banco Nacional pasan al Banco Central y aquella deuda se quedó en el aire. O sea, la deuda ya no era del Banco Nacional porque el Banco Nacional ya no haría ese tipo de funciones, sino que, dado su propio reglamento, solo se iba a dedicar a la deuda externa. Entonces, el régimen cubano, a través de sus abogados muy adaptados a entretener al mundo libre con estas traquimañas, dijeron, creo que 3 cosas, las voy a resumir en 3 cosas. El banco cubano, ese banco, el Banco Nacional, no es el Estado cubano, por tanto, eso es una deuda del banco, no mía. Y eso es algo así como, disculpe caballero, que yo no he sido, ha sido mi sombrero el atrevido. O sea, un día del paseo pidió unos millones y no fui yo, pero fui yo. Exacto, es muy parecido a eso. Y el otro argumento es que el funcionario del banco, cuando el banco aceptó en el año 94 o 95, por ahí, en esa época, el Banco Nacional aceptó que la deuda pasara de esos 2 bancos a los que se lo debía a CRF, que el funcionario encargado de hacer eso no tenía las competencias legales. Por tanto, la posición del Estado cubano es que esto fue ilegal, que se desentiende por completo, que la deuda es del banco y que el banco pagará cuando el banco pueda resolver ese problema. Mira tú qué enredo. Y bueno, el fallo, ¿por qué el fallo lo hacen? O sea, ¿por qué la corte? Es una corte en Londres porque el Banco Central cubano tiene acciones, o el Banco Nacional tiene acciones en el Having Bank, que es un banco cubano que tiene sede en Londres, y es como llevar el proceso a un lugar donde legalmente hay algún tipo de implicación, hay algo que coger. A mí me gustaría aclarar, y no me voy a extender mucho, porque además es tan enredado que me enredé explicándolo. O sea, esto yo creo que necesito una maqueta, uno se siente y lo vaya leyendo, porque es muy enredado. El tema es que el tribunal reconoce al CRF como acreedor legítimo, ¿sabes? Como el dueño legítimo de esa deuda, por así decirlo, pero a la vez no tiene competencias para hacer al banco cubano pagar. O sea, es importante que se entienda eso. Dime tú por dónde lo ves, ¿qué tú crees de la moral revolucionaria en esta situación? No, ahora mismo me has dejado como el meme que se queda así, vienen los numeritos y las cositas. Luego de esta intríngulis financiera que has montado, pero obviamente se entiende en esencia lo que quiere decir, que o sea, ¿cómo me vas a decir que cuando en un país donde todas las instituciones pertenecen al Estado, cómo decir que la deuda es de un ente que te pertenece pero que no es tuyo? Entonces es incomprensible esta especie de paradoja de narrativa que ha asumido el régimen, que para nadie es creíble, obviamente. Y bueno, y este proceso, lo que está llamando la atención es que otros acreedores a nivel mundial están mirando con lupa lo que está sucediendo, porque apenas hay un fallo contundente, ellos vienen atrás, porque Cuba tiene el régimen tiene una deuda de aquí a la luna. Se pudiera hacer otra misión Apolo 13 con la cantidad de deudas que tiene el régimen cubano actualmente. Oye, como me da pena, lo voy a arreglar un poco. Mira, hace 2-3 años el Departamento del Tesoro sancionó a Fincime. Fincime es una empresa de Gaesa ubicada en Miramar, creo que es, si me equivoco me lo ponen en los comentarios, en 10 más o menos. Miramar en 10 por ahí, entre Quinta y la de arriba, que ya viene siendo 31. Anda por ahí, o la de abajo, es en esa zona por donde está. Y Fincime es la única empresa autorizada en Cuba a emitir tarjetas, es el intermediario de todas las remesas, la Western Union y demás. Y el Departamento del Tesoro sancionó a Fincime. Ok, pues nada, Gaesa creó Orbit S.A. Orbit S.A. es una empresa que hace lo mismo que Fincime y está geográficamente al lado. O sea, es el edificio, la casa de al lado. Y la parte cubana le dijo al Departamento del Tesoro, le dijo, esto es una metáfora, ¿no? Se comunicó, bueno, mira, tenemos Orbit que no es Fincime. Fue algo así como lo de los bancos. De hecho, en el 97-98, cuando crean la banca central, es justamente para limpiar al banco, ¿sabes? Para diluir la responsabilidad y perderla. Y además crean una cláusula. La licuaron. Exacto, es como por decreto abolimos la ley. Además pusieron unos reglamentos que le dan una especie de autoridad al banco en Cuba
con sus acreedores, una cosa que es terrible. Y es lo que tú dices, mira, la deuda, no recuerdo bien, pero la deuda anda por los 150 millones aproximadamente, y CRF solo reclamó una parte. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo, es lo que tú dices, hay muchos más bancos a los cuales Cuba, cuando digo Cuba, el régimen, ¿no? Ya sea una banca cubana, una empresa cubana, en última instancia la banca, le debe dinero, y esto puede crear un precedente muy claro para que otras empresas, otros bancos, quiero decir, creen ese tipo de reclamación, y sobre todo afecta la credibilidad, la legitimidad. Cuando yo digo Cuba, no me gusta decir Cuba, de esa élite que gobierna Cuba, la credibilidad de ellos, de sus instituciones bancarias, de sus operaciones comerciales. Y hablando de economía, que este tema del banco, que tú no creas, a mí me cuesta también porque es un enredo desde el punto de vista legal. Es el dime que yo te dije que eso no es tan así, que no pasó, que yo lo cambié. Y eso realmente es difícil para digerirlo. Me imagino que los abogados de la parte defensora, no, de la parte que demanda, de los abogados del CRF, deben haber dicho, esta gente no está hablando en serio, ¿no? Vamos a decir que porque tú mismo lo cambiaste. Entonces, cambiando de tema, pues nos vamos a enredar los dos. Yo creo que... El enredo del nudo gordiano que ya pues, hay que buscar a Alejandro para que venga. Sí, el resumen, mira, nada, que no le pagaron, que no le quieren pagar, que siempre están vendiendo un cuento, literalmente. Le echaron la culpa a otro. Echan la culpa a otro. No hablaron del bloqueo, no sé ni cómo. Imagino que esos ingleses lo han dicho. ¿Qué bloqueo? Pero bueno, el caso es que, siguiendo con el tema de la economía y la tremenda crisis que está afectando a Cuba, digo tremenda con toda la intención, esta semana autorizaron, cuando yo autorizaron me refiero a las autoridades cubanas, autorizaron un poquitico más a la importación, es decir, flexibilizaron los tributos, los impuestos que tiene que pagar la importación privada de insumos, materias primas, elementos para producir. Cuéntame de esto, cuéntame qué tú sabes de esto. Bueno, según la Gaceta Oficial, emitieron la resolución 329 del 2024, la cual excede de aranceles a los impuestos aduaneros hasta el 31 de diciembre de 2025 para insumos a los actores económicos estatales y no estatales que podrán importar mercancías destinadas a procesos productivos o para garantizar estas producciones. Bueno, ya eso da mucho de qué hablar. La pregunta es por qué si supuestamente quieres incentivar el crecimiento económico, ¿por qué tienes este tipo de imposición? Oye, me da mucha lástima ese tipo de medidas, realmente. No es que me disguste, es que me da lástima con la economía cubana. Y cuando digo economía cubana me refiero a la gente que está en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque Cuba, el problema es que como Cuba tiene una dictadura, y cuando digo dictadura no me refiero a una consigna política, me refiero a un régimen con una serie de características dictatoriales donde todo funciona en dependencia de cómo entiende las cosas el que está más arriba, que le da una orden del que está más abajo, que tiene un poquito de espacio, y todo es muy vertical, todo es muy arbitrario, y bajo esa dinámica, a veces, a la hora de uno entender la economía cubana, piensa que todo se debe a eso. Cuando uno le quita ese velo, en realidad hay algo peor, que es una economía ya destruida. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema de la economía cubana ya no es de libertad, no es de libertad económica. A lo mejor en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, incluso del 90, cuando Cuba, desde el punto de vista estructural, me refiero a la infraestructura del país, dígase todo lo que es de acero, concreto, cables y hierro, funcionaba todavía, estaba ahí, tenía sentido. Pero en el momento donde estamos, Cuba no tiene cómo producir. Entonces, si el día de mañana hay libertad económica, no hay con qué. Ya es tarde. ¿Por qué digo esto? Porque mira, la importación privada, el problema es que la importación privada depende de las divisas y el sector privado en general no produce divisas. De hecho, las exportaciones privadas cubanas son irrisorias. No creo que lleguen ni a los 100 millones de dólares anuales. Entonces, toda la importación privada no es más que un proceso de, no iba a decir lavado porque no es la palabra, de reutilización del dinero que entra vía remesas y vía turismo. Por tanto, el volumen de importación privado va a estar limitado por la cantidad de remesas que el sector privado logre captar para importar y la cantidad de dinero que deriva del turismo que no se quede en los hoteles de Gaesa. Ese es el límite de la importación privada. Y casualmente los ingresos vía remesas y la vía turismo están decayendo. Entonces, da igual esa libertad ahora mismo, simplemente porque no hay el capital para hacer esa inversión. Por tanto, esto es
Esto es humo, que lo que va a servir es para que un grupo de personas haga su negocio. O sea, no quiere decir que fulanito, Robertico con su pyme, no sé quién es Robertico, el de la pyme, si hay aquí se llama Robertico y es importante, no es con usted. No, porque o sea, tiene un nombre, no, nada que ver. No sé quién es Robertico, el de la pyme. A ver, Robertico, el de la pyme tenga más ingresos, pero desde el punto de vista del problema Cuba, un país que, Ale, estoy hablando mucho, tú dime. No, tranquilo. El problema es que Cuba en los últimos 4 años ha perdido entre un 60 y un 70% de la producción de huevo. O sea, cuando digo huevo es de comer, no el otro, no es de la valentía. El huevo de comer, la carne de pollo, las cabezas de ganado. El 30% de los agricultores cubanos operan bajo el régimen de autoconsumo. Es decir, ese país no se resuelve, no se arregla con una facilidad importadora a un sector que no cuenta con el recurso financiero que es la divisa para hacer la importación. No, y sobre ello recordarte en una de las intervenciones de Marrero que decía que todo aquel ente particular que importara tenía que justificar de dónde sacaba las divisas. O sea, para más Henry, tienes un cúmulo de dinero que tienes que justificar de dónde lo sacaste. Entonces, obviamente, para importar tú no resuelves con $100 que te manda tu primo Yello de Alaska. Es una cantidad importante. Entonces, ya ves que hasta la propia obstaculización de un proceso tan necesario como es exportar para darle valor agregado a tus producciones, ya lo estás dificultando de por sí. Entonces, esto que me llama la atención, que es una manera muy hábil de quitarse competencia, de ellos, no sé, inyectar más testaferros. Y bueno, ya sabemos todo el andamiaje que hay detrás de estas nuevas resoluciones. Sí, mira, ahora que tocas el tema de los testaferros y el andamiaje, es que incluso este esquema no posibilita, porque no posibilita las pequeñas alianzas. ¿Por qué digo esto? Es que a veces en Cuba, o es muy común, normal a nivel de imaginario, no pasa nada, la visión grandilocuente de la economía. ¿A qué me refiero? Yo no tengo 10 millones de dólares, de hecho, ni la mitad de eso, pero... Si alguien interesado, por favor, comuníquese con nosotros. Sí, pero yo tengo 100 y tú tienes 100. O sea, ni siquiera se puede crear una alianza donde nos juntamos 100 personas que tengamos $100 y hacemos una especie de accionistas, de capital asociativo, de cooperativa incluso. Formas tan espontáneas, porque además la ley lo que tiene es que facilitar. Si se nos ocurre algún esquema donde podemos asociarnos pequeños propietarios, lo que sea, para importar, tampoco está permitido. Es un tema que realmente, al menos a mí, me puede resultar, igual que a muchos cubanos, aburrido, porque en realidad no hay por dónde, pero sí es bueno recordar que existen muchas limitaciones. Es decir, más allá de que no hay capacidad de divisas para importar, lo poquito que se puede hacer también está limitado por esto que comentas, toda esta policialidad financiera que existe en Cuba con el sector privado, todas las limitaciones en cuanto a las formas de asociación. Incluso aunque la diáspora cubana pudiera invertir libremente en Cuba, este dinero tampoco sería suficiente para reconstruir un país, pero bueno, aliviaría. Ahora, siguiendo con Dime, ¿seguimos con la economía, te pregunto, o vamos ya a entrar a temas más políticos y más... Bueno, podemos entrar a un tema que se está robando todos los titulares, tanto dentro y fuera de Cuba, que es la polémica con Ana de Armas. No, esa, todo lo que ha suscitado, bueno, el destape de su relación nueva, vieja, desconozco el tiempo que llevan este controvertido romance. Y bueno, esta situación ya sabemos que ha exasperado tanto a cubanos como dentro y fuera de la isla por la significancia que tiene una persona mediática, tan mediática como Ana de Armas, y quién es la contraparte en esta pantangruélica historia. Oye, a mí me gustaría, antes de que entremos en el debate, yo pensé que no íbamos a hablar de eso, pero bueno, tocó, no pasa nada. Toca, es inevitable. Claro, no. Es el tema primero que, bueno, aclarar que tanto tú como yo, no, o sea, lo que vamos a debatir, o pienso yo, no tiene tanto que ver con el derecho, la libertad que pueda tener Ana de Armas o cualquiera de tener un romance. Me imagino que también una relación del tipo que sea con cualquier persona, incluso con el hijastro de Díaz-Canel, incluso con esa persona que nos causa una bien cargada dosis de repulsión y de molestia por todo lo que representa y por todo aquello a lo que está vinculado directamente, aunque evidentemente no es el muchacho Manuel Anido, que es ¿qué decimos que es? El novio.
¿Qué palabra podemos usar? El partner. Eso, no sé. El petit compañero. ami, como dicen los franceses, el petit ami. Vamos a ser fiel a la fraseología revolucionaria. El compañero de Ana, todo su vínculo cercano, y aunque él no sea directamente el responsable, es parte de ese aparato. O sea, la cuestión va por ahí, no tanto por su libertad, de cada cual puede tener el mal gusto, incluso cada cual puede escoger estar con una buena o con una mala persona. En este caso, insisto, no es porque lo conozca, sino porque uno lo asocia a una mala persona por todo aquello a lo que está vinculado y todos los elementos de corrupción, que sí me voy a referir a esto, y no es una cuestión de chismes, algo que me consta, y es que el compañero de Ana, Manuel Anido, el hijastro de la... Qué difícil es hablar de esta gente con respeto, ¿eh? Pero bueno, el hijastro del presidente designado de Cuba y el hijo de la señora Machi, doña Machi, es una persona que ha estado viajando en la comitiva presidencial, ese equipo de gente que acompaña al presidente designado a sus viajes desde que es un estudiante universitario. Para los que no lo sepan, el muchacho contemporáneo conmigo, así que tendrá 29 años, si no repitió nada, tendrá 29. Y desde su época de estudiante, él venía participando en todos estos viajes y sin motivo de competencias, o sea, de capacidades demostradas, él se gradúa de la universidad y pasa a ocupar el cargo de asesor del presidente. ¿Asesor de qué? No sabemos. Sabemos que no es de imagen porque ellos dos no funcionan bien, sobre todo ella. Sabemos que no es de idioma porque, bueno, inglés tampoco no es tampoco nada especializado, digamos, derecho, no es economía porque no es economista, no es derecho internacional porque un recién graduado no está facultado para algo tan importante como los elementos que tengan que ver con las declaraciones en términos de derecho internacional del presidente. Por tanto, es un caso claro de corrupción. Simplemente es el hijastro. Un nepotismo descarado, pero que por menos potencia. En un país democrático, sobre todo lo democrático o que intenta ser democrático, imagino que sobre todo los compatriotas que nos estén viendo desde el exterior también sabrán eso, que ese tipo de situación en un país con algo de democracia y espíritu democrático es un escándalo de corrupción, y en Cuba eso ha pasado desapercibido. Incluso yo agradezco este romance en términos de debate de cara a la opinión pública porque pone de cara a todo el mundo esta situación. Yo creo que hay mucha gente que no sabía que este señor Manuel Anido existía y que tras la noticia se están enterando y están descubriendo todo lo que hay detrás, que no es la gran cosa en términos de una conspiración de se va a acabar el mundo, pero sí pone de nuevo a relieve la corrupción, que, insisto, para todo lo que hacen, esto es pequeño, pero es parte de la corrupción que la gente tiene derecho a saber y evidentemente desde la propaganda oficialista no sale a relucir. No, recordar que uno de los principales escándalos se hizo tristemente célebre por aquella gira a los países árabes, donde ya de por sí en el avión que viajaban costaba como unos $14,000 la hora toda aquella comitiva, eso sin contar los viáticos para cada persona. Y una de las fotos en dichas reuniones se le vio con un portafolio, no recuerdo si es marca Louis Vuitton o algo así, de $1,400. Entonces, ya eso, ya créeme que de encima molesta un poco y levanta bastante desánimo y molestias, porque como si tú eres un abogado, un asesor, lo que sea, vas a tener un portafolio de $1,400 cuando decía un amigo hace poco, cuando ni 100 familias reunidas juntas alcanzan esa cantidad de dinero obscena. Se puede catalogar de este modo. No, para un cubano es una cantidad de dinero obscena. Pero un cubano dentro y fuera de Cuba, normal, eso es mucho dinero. Mucho dinero, y entonces estás dando cuenta que obviamente que no es privilegio, es algo más allá del simple privilegio de pertenecer a un círculo de poder. Sí, yo creo que esto ya habíamos comentado antes, desde el punto de vista moral, lo que dice de ella es que no considera que el ser hijastro del dictador designado y de la primera dama impuesta es un elemento, o sea, eso para ella no es suficiente como para no acercarse a una persona. Y por el otro lado es el tema de la corrupción, aunque también creo otra lectura que se puede añadir a esto tiene que ver con algo que no ha sido tan visible
en el debate público cubano, que es el carácter, por así decirlo, endogámico de las clases altas. ¿A qué me refiero con esto? Ana de Armas, evidentemente, es una actriz de Hollywood, una actriz que ya conquistó Hollywood, que estuvo nominada al Oscar, ¿no? Si mal no recuerdo, con ese papel con el que ella se quedó conectada, parece, que es el de Marilyn Monroe. Y bueno, él evidentemente es una clase alta cubana, una clase alta, por supuesto, despreciable desde el punto de vista ético, que está ahí a través de la violencia, la represión, de la expulsión de cubanos, de la miseria. Pero es esto que no ha quedado siempre de cara a la opinión pública, que es cómo se van mezclando personas de la misma altura desde el punto de vista de poder económico. No hablo de legitimidad. O sea, él tiene el poder económico para ir a España, salir con ella, llevarla a lugares caros donde ella se sienta. Y esto es algo que también puede ser una señal de algo que comience a ser más visible en Cuba, que es la diferenciación de clases, por así decirlo, y la reproducción endogámica, las clases altas con las clases altas. Insisto, en el caso de ella es legítimo desde el punto de vista económico, en el caso de él no, pero sí que estos procesos comiencen a darse. Quizás más adelante veremos escándalos que tengan que ver con dueños de pymes o hijas o hijos de dueños de pymes mezclados, estableciendo relaciones de pareja, quiero decir, con dueños, o sea, decir, con hijos o nietos de altos generales, coroneles, en fin, altos mandos políticos, militares, incluso represivos de Cuba. Esto quizás puede ser una señal de que este proceso comience a darse, o al menos de cara a la opinión pública comiencen a estallar, lo cual es una mala señal porque implica una mayor estratificación y consolidación de las brechas sociales que existen en Cuba. Hablamos de un país donde los amigos de Manuel Anido pueden ir con Manuel Anido a los bares más caros de La Habana, estos lugares donde parece que estás en Europa, mientras una persona no puede ni pagar la entrada, un salario entero no paga la entrada a esos lugares. Entonces yo creo que también tiene que ver un poco con una señal de esa estratificación social. Él no se mezcló con una muchacha cubana normal, incluso en otra época, un hijo de un dirigente corrupto tendría una novia normal, digamos, una secretaria de lujo de aseo, una estudiante normal de una carrera, una trabajadora vanguardia. No, aquí se está mezclando con una actriz de Hollywood, es decir, vemos a esta élite mediocre cubana intentando vivir su propia historia de farándula, su propia historia de, entre comillas, alcurnia y las revistas. Imagínate, ese muchacho saliendo en una revista, como la revista Hola, que es una, en términos de chisme, farándula, celebridades, es una revista puntera. Sí, bueno, haciendo hincapié un poco en lo que dijiste anteriormente respecto a esta nueva generación, debes recordarte que son generaciones jóvenes que no son ajenos a las redes sociales y las redes sociales son públicas. Por ello, hoy en día, solamente a la velocidad de un chasquido podemos conocer este tipo de relaciones que existieron antes en las sombras en tiempos pasados, pero hoy en día están claramente a la luz del sol, ya sea por las redes sociales o por estas personas, los paparazzis encargados de perseguir estas historias que, bueno, ha causado esta ola de opiniones tanto a favor como en contra, por qué decirlo así, dentro se han pronunciado, ya sabes, la más que conocida, ¿no? Que si la envidia, que si esto, que si lo otro, pero aquí hablamos sobre todo del simbolismo que representa esta relación que, bueno, ha dejado muchas opiniones sobre el tapiz de la polémica. No, y sobre todo, yo creo que es importante, nosotros no creo que valga la pena que nos desgastemos. O sea, estamos hablando, estamos opinando, todo el mundo tiene... Es un hecho mediático que no nos puede ser indiferente. Es más, el chisme, también el chisme, todos queremos saber el chisme. Dime cómo se conocieron, qué pasó ahí, quién dio el paso. O sea, a nivel de farándula, a mí sí realmente me gustaría saber qué pasó ahí, ¿no? Enterarme, porque también la información de ese tipo uno la necesita, se relaja. Pero más allá de eso, yo creo que la energía no debe concentrarse en, qué sé yo, desearle mal. Nosotros acá no les deseamos ningún tipo de mal a ella en su carrera. Tampoco que vamos a orar y a rezar porque le vaya bien, pero normal. Si continúa su camino de actriz de éxito, pues que lo tenga. No creo que haya tampoco gastar energía en cancelarla. Si cada cual puede asumir a su manera cómo hacer esto, sobre todo porque la energía, si uno genera ese desprecio hacia ella, lo cual me parece legítimo también, porque la molestia es más que válida, está más que justificada desde el punto de vista de las condiciones, ¿no? Se entiende. Es la cuestión de que ella no es la energía política. Hay que recordar siempre que el problema no es ella es alguien más que entró a esa maquinaria, por así decirlo, que incluso puede salir el día de mañana y seguir su vida y no pasa nada. La energía debe estar siempre contra el
el régimen. Cuando yo contra el régimen es lo que debilita al régimen. Yo creo que la energía social gastada en cancelar a una actriz cubana en Hollywood, que incluso podemos decir, ok, es nuestra representación en Hollywood, ponerle un pero, es como es, pero es nuestra representación en Hollywood, decir, te lo voy a guardar y continuar el camino. Lo que me refiero es a no perder de vista de qué va, al menos quienes queremos, de qué deberíamos ir quienes queremos un cambio en Cuba, que es concentrarnos en dónde están las debilidades o dónde pueden estar las debilidades del régimen y no en estas cosas que, insisto, duelen, pero no se puede perder, hablando de una especie de deber ser o de buscar la objetividad, perder el objetivo y esta palabra que no me gusta decir, pues no sé decirla bien, la perspectiva. Sí, claro, pero bueno, partiendo del símbolo de lo que representa ella, a partir de ahora va a ser un poco difícil. Yo por lo menos lo que es artista, persona, trato lo más posible de separarlo bajo este tipo de circunstancias, porque así es, salvando por supuesto las distancias temporales y artísticas, pues te pones a mirar un cuadro de Picasso y recuerda que Picasso fue un maltratador de mujeres, ¿entiendes? Entonces ahora ves a ella, que una artista que lo ha logrado todo, y está con quien está inmiscuido hoy en día, ver el día de mañana una película, rápidamente la vas a asociar. Exacto. Sí. De hecho, valga la redundancia, con quién se ha asociado en este momento. Y ahora cuando dijiste engranaje, me vino a la mente la escena de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, cuando va con las llaves y se mete adentro de la máquina apretando tuercas, entra y sale. Entonces, eso pudiera ser el tipo de metáfora visual que has planteado en este momento, pero quiero recordarte una cosa. Cuando dijiste que es nuestra actriz, tengo que recordarte también que está Andy García, y Andy García abiertamente ha manifestado su oposición al régimen. Entonces, uno siempre tiene que cargar con el peso de sus decisiones y puedes escoger en la vida. ¿Qué la motivó a hacer esto? No lo sé, yo no soy quien para juzgarlo, para nada. No, uno bastante tiene que lidiar con sus propios juicios y decisiones que toma en la vida para tratar de darle una perspectiva y un análisis coherente a este tipo de circunstancias, pero no es menos cierto que debemos poner los pies sobre tierra para recordar lo que representa Ana de Armas, sobre todo es el rostro prácticamente de una generación de cubanos y se puede asegurar tanto como Andy García, que es la cubana que más les ha llegado a nivel cinematográfico, bueno, al punto de la estrella de la Paramount, se pudiera decir. Exacto. Y bueno, siempre no vamos a dejar el espacio para pensar, dar un 0.001 de probabilidades de que estemos ante un caso típico de una Mata-Hari, pero bueno, eso es para después. Todavía queda esperar a ver. Las conspiraciones novelescas, ¿no? Sí, incluso se me viene un poco a la mente, ¿te acuerdas del hombre que amaba a los perros? De cómo Mercader se metió en el círculo íntimo de Trotsky a través de una de sus secretarias aquí. No lo sé, no me aventuro. Tú sabes que por suerte la historia tiene, o sea, la novela está basada en la historia, ¿no? Entonces los que no hemos visto la novela nos reforzamos el tema con la historia. Entonces, oye, qué manera de extendernos con el tema de... Aquí aprovechar a las personas que nos ven, por favor, suscribirse, darle like, compartir, comentar qué les ha parecido este recorrido de biólogo. Sobre todo quisiera, ahora que estamos hablando sobre esto, este nombre parte de Les Luthiers, como pudieran haber visto al inicio, es un homenaje que le hacemos a nuestros ídolos argentinos que han formado parte de nuestra vida y nuestro humor y bueno, y en cierta medida nuestro modo de ver la vida a través de la inteligencia que hemos logrado construir, porque bueno, no por gusto me quedé calvo. Bueno, aquí estamos trabajando en base a eso también. No te preocupes, trabajaremos más. Bueno. Y entonces, por favor, todas aquellas personas que nos ven y han llegado hasta este punto del programa, agradecerle la fidelidad. Hayes, que si quisieras comentar acerca de eso. No, yo ninguna queja, hasta ahora realmente, este es el momento emotivo del programa, realmente estoy feliz con la acogida que tuvo. La música del Titanic en este momento. La acogida que tuvo y sobre todo porque yo y sé que tú también nos estamos sintiendo muy cómodos con más allá del calor, ¿no? Con esto nos estamos sintiendo muy cómodos, a gusto. La dinámica a mí me gusta y bueno, eso te lo digo después fuera de cámara. Dime qué pasó en el mundo que valga la pena. Ahora que dijiste calor, te voy a la contraria, ahora mismo estoy hablando a 9 grados. Así que... bueno, yo tengo calor aquí hay... No, mentira. Casualmente en Miami hoy hay un poquito de fresco, pero no es para tanto. Y esto está
está gordito. Bueno, Miguel, vamos a ser como Magallanes y vamos a darle la vuelta al mundo. Esta vez caemos en la cumbre del G7 que fue celebrada en Río de Janeiro entre el 18 y el 19 de noviembre. Las temáticas abordadas en este cónclave fueron sobre el medio ambiente y, bueno, ese gran factor doloroso que es el hambre, donde millones de personas la padecen a nivel global y, sobre todo, personas que dieron al traste en medio de esta reunión fueron el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que llegó tarde a la fotografía oficial y después no participó en lo que pudiera decirse en el evento principal de la reunión. Y bueno, Javier Milei, que si bien firmó la declaración, dice que no se pliega a las temáticas de la agenda que pudiéramos decir se llevó a acuerdo al pronunciamiento multilateral que tuvo lugar en este evento. Y no, me imagino que me estás mirando para que te hable de eso. Siéntete libre. Eso no se hace. Mira, no. A ver, yo fui una de las personas que dijo que había que darle una oportunidad a Milei, a pesar de que no comparto para nada su modo de hacer política. O sea, una cosa es que tú y yo aquí, en este programa, que además no lo hacemos, nos burlemos, ¿no?, de un grupo de personas, pero igual aquí a ti y a mí nos van a ver 100, 200, 500 personas. No tenemos ningún poder institucional, que yo sepa. Si tienes alguno, confiésalo ahora. A que una persona que va a ser jefe de Estado vea al mundo en términos de bueno o malo, esta retórica de las fuerzas del cielo, quienes no hay que ser historiador para notar que sobre este tipo de discursos extremadamente binarios, extremadamente polarizantes, se han construido regímenes tan dañinos como los fascismos europeos, las dictaduras latinoamericanas en su momento, incluso la dictadura cubana, que bueno, sigue ahí haciendo la suya, con ese mismo lenguaje polarizante. Obviamente no es el mismo lenguaje, no son las mismas palabras, pero hay mucho de esa lógica y a mí me resulta preocupante. Cualquier persona, y sobre todo yo no justifico eso de ninguna manera, porque insisto, en Cuba, mientras un hombre disolvía el pago del alquiler, mientras hacía públicas las playas, mientras organizaba una serie de cosas que sí fueron beneficiosas, al menos en un periodo breve de tiempo, para un grupo de personas, mientras hacía todo eso, polarizaba la sociedad cubana. Y puse el ejemplo de Cuba porque no voy a hablar de la Alemania de Hitler. Tenemos a Fidel Castro ahí con toda su obra de que por cada cosita que te doy le subo 10 grados de polarización a la sociedad. Y eso siempre me preocupa. Y yo voy a darle una oportunidad. Y bueno, tampoco es que me guste mucho desde el punto de vista económico. Me imagino que dediquemos algún programa a debatir un poco. Me imagino que lo más técnico que podamos hacer a nivel de nuestra audiencia, lo que podamos debatir acá. Y sobre esta parte de la agenda, no es nada personal. Yo creo que Milei, no del todo, pero sí es parte de un grupo de conspiranoicos. Es decir, como mismo en la década del 60, los movimientos socialistas, comunistas, eran parte de una conspiranoia izquierdosa, de un grupo de capitalistas mundiales dominaban el mundo. Es decir, todo el imaginario político de la Revolución Cubana se levanta sobre una conspiración capitalista mundial que quiere destruir la Revolución Cubana y quiere destruir el mundo. Eso es una realidad. Pues esa conspiración, yo no sé cómo se las han arreglado. Bueno, sí sé, pero no viene al caso. También ha ido pasando a la derecha. Y ahora esa conspiración de una élite global y que quiere apoderarse del mundo, la izquierda tiene la suya y la derecha también tiene la suya. La extrema a la izquierda y el extremo a la derecha tienen la suya propia. Y Milei es muy cercano a ese grupo de personas. ¿Qué quiere decir? Que no es que no exista la Agenda 2030, existe la Agenda 2030. Pero en la práctica no hay un grupo de personas que está guiando el mundo. Y un poco la postura de Milei anti Agenda 2030 tiene que ver también con la teoría de la conspiración. Insisto, no es que no haya intereses, no es que haya ultra mega millonarios poniendo dinero para determinadas agendas. Una cosa es eso y una cosa es el impacto real, o sea, el control real que puede tener esto sobre el mundo. Voy a poner un ejemplo que se puede ir del caso para ilustrarlo. Tiene que ver con Cuba. Por ejemplo, en Cuba la seguridad del Estado, cuando uno hace algo, cuando uno en Cuba hace algo, la seguridad del Estado dice, Humberto, el discurso oficial, de que eso
te usan como justificación para decir que alguien trabaja para la CIA, el enemigo, ¿no? Como se dice en Cuba. Te usan la coincidencia entre lo que está haciendo la persona y los objetivos del enemigo, Humberto, para justificar que el 11 de julio fue orquestado, dirigido, planificado de fuera de Cuba. Te ponen objetivos de cambio de régimen en Cuba y ve cómo lo que ocurrió el 11 de julio coincide con lo que dices. Entonces, esa confusión entre la coincidencia estadística, la correlación, produce posturas como la de personas como Milei, y entonces ahí yo tengo siempre la reserva, porque además en la práctica, ¿cuántas personas que nos están viendo conocen la complejidad, la amplitud de la Agenda 2030 y sobre todo cuánto se cumple de esa agenda? Además, si pone dinero, hace cosas, pero ¿de qué va la Agenda 2030? Tiene que ver sobre todo con temas de desarrollo sostenible, tiene que ver también con temas de género, temas de equidad. Insisto, puede haber ahí objetivos que estén sobrevaluados, que sean incumplibles, objetivos que también estén vinculados con un grupo de élites, pero el punto es que esa agenda no domina el mundo y quizás desde la posición de Javier Milei y de muchos de sus seguidores, sí, de hecho uno ve en las redes sociales cuántas personas hablan de la Agenda 2030 y la reducen, para mí de manera equivocada, a todos los excesos que está cometiendo, porque sí son reales, un grupo de personas que tiene que ver con el activismo en comunidad pro LGBT, pro diversidad, que en realidad no es más que un lobismo. O sea, hablamos de personas que estiran, presionan demasiado desde una supuesta defensa de la comunidad LGBT para obtener presupuestos, ayudas, y convierten una lucha válida y seria en simplemente un festival carnavalesco. Cuando digo carnavalesco no me refiero a un carnaval, sino a una sátira. Todo el tema del uso del lenguaje, todo el tema de una serie de campañas que no resuelven problemas estructurales de discriminación por motivo de género. Es decir, la buena parte de la crítica a la Agenda 2030 es una caricaturización de una cara de algo que tiene que ver con esa agenda, que es la deformación, por así decirlo, de la lucha pro LGBT, QI más. Y X que tiende infinito. Sí, no, es que son muchas y a veces intento decirlas todas, pero LGBT porque estoy hablando rápido, no puedo dilatarme, ¿no? Con las letras. Pero bueno, más allá de la polémica, debemos recordar que es un jefe de Estado y si bien su posición personal a todas estas temáticas, la realidad política y la diplomacia se tiene que imponer en muchos casos. Se pronunció una vez que no comerciaría con China y tuvo un encuentro con amoroso, Xi Jinping. Sí. Obviamente la realidad económica pesa más incluso que tu propia supuesta o real animadversión contra una persona o un sistema. Entonces eso no es algo que tú puedes cerrar como un salidero. Y yo te reitero lo que te dije cuando hablamos del programa anterior sobre Trump. Los argentinos lo eligieron. Un gran por ciento en millones que se opuso, otro gran por ciento en millones que lo aprobó. Y bueno, la realidad se verá en las próximas elecciones si es reelecto o no, o cómo va el índice económico en Argentina de todo lo que ya sabemos que ha venido sufriendo un país que yo cariñosamente llamo mi patria afectiva, porque bueno, amo muchas cosas de Argentina, tanto su música, el cine, su literatura, en fin. Si quieres te hablamos en lunfardo, che. De hecho, nuestra presentación es Argentina. Es Argentina, para dulce y hermoso remate, nuestra presentación es Argentina. Pero ya te digo, más allá que caigan este tipo de polémicas en su discurso, que obviamente coincide con cierto estrato social que también tienen su derecho, que es indiscutible, a manifestarse en lo que piensan. No sé si caer no me gusta mencionar las palabras paranoia y conspiración, pero bueno, es lo que hay en ese aspecto y yo me mantengo, no me gusta obviamente caer en este tipo de debate, porque si no cuento con los elementos contundentes para hacerlo, no me atrevo a dar un vaticinio sobre eso, sino me mantengo expectante a lo que se suceda. Y ya digo, si es la voluntad de millones reelegirlos, así será, para bien o para mal. Bueno, en particular tengo una amiga argentina que bueno, la está pasando muy mal respecto a esto y otras políticas anteriores, pero bueno, son problemas precedentes. Y tengo otro colega que también lo apoyó, entonces, para eso es la democracia. No tenemos que estar necesariamente a favor.
Sí, bueno, de hecho, te propongo. Incluso, perdóname los que me vean un poco neutral en este sentido, pero bueno, te digo, hay cosas en la vida que no, más allá de simpatías o no, por una cuestión de ética, no me, Sí, no me atrevo a pronunciarme. le cogiste miedo a los haters, no, mentira. No, para nada. De mi perspectiva me considero alguien bastante honesto. Igual, mira, deberíamos, ahora no es con calma, el mes que viene, el otro, el próximo año, cuando nos ganemos el primer premio, hacer un programa. El premio Ondas. Algo nos tiene que tocar, aunque sea un viaje a la playa. Una Cardoso por el CDR. Esa mejor no, yo no voy a ir a buscarla, no sé tú. Tú ahí me cuentas. No, pero sí pudiéramos más adelante quizás hacer un programa, o sea, dedicarle unos 10, 15 minutos al tema de Argentina, porque es interesante y sobre todo ver las diferentes posturas, que hay mucha desinformación a ambos lados, el tema político, el tema económico, no por nada, sino porque es algo que nos interesa, ¿no? Todo, obviamente, a veces mirando el mundo. Dime. Uno de los países, economías y sociedades más influyentes del continente y de relevancia internacional. Además que Messi es argentino. Ya. Con eso te lo digo todo. Exacto. Y mira, me voy a ir del tema, pero dijiste algo que me quedé conectado y como este programa nadie nos va a poner pauta, voy a seguir eso, que tú hablabas de la ideología y la coherencia. Mira, ya que estás en España, y me voy a quedarme por allá, ustedes por allá por España tienen a personas como, ojo, esto no es hablar mal de nadie, o sí, no sé, yo voy a decir lo que pienso. Tienen a este señor, ¿cómo se llama? Que tiene mucho pelo y mucha barba. Y no es Jesús, a Santiago Mesilla. Por ejemplo, tienen a Santiago Mesilla, que es yo puedo, y esto es serio, es un comunista, monárquico, pro imperio español, pro ruso. Y se me debe quedar algo por el camino. O sea, es un comunista, pro monárquico, pro imperio español, pro ruso. No me queda claro si es pro Franco o no. Realmente ese detalle no lo conozco. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿No? Tienes a este dúo dinámico que son Juan Ramón Rayo y Roberto Vaquero. Claro que los sigo a los dos, los leo a los dos. No los leo, realmente los veo en YouTube a los dos. Y tienes un debate en Jordi Wild donde Vaquero dice... Padre, Jordi, si ves esto, te amamos. Jordi, te seguimos, siempre. Siempre, todo el tiempo. Desde Cuba, cuando en Cuba no había internet, estaba la cosa que llamaba el paquete. Cuando no eras Jordi Wild, eras Giorgio. Desde aquellos antiquísimos tiempos donde este servidor todavía tenía pelo, te seguíamos. Tremendo eso. Mira, tenemos a Vaquero por un lado, bueno, al revés, da igual. Bueno, Vaquero y Rayo Vaquero, donde te dicen que Vaquero dice que él es comunista, pero que entiende que luchar por el comunismo no tiene sentido por las condiciones objetivas en que estamos viviendo el mundo hoy. Es su propia explicación. Y tienes a Juan Ramón Rayo, un libertario, ¿no? Confeso. Yo confeso no de delito, sino que se declara libertario, pero considera que no tiene mucho sentido por las condiciones actuales del mundo luchar contra la desaparición del Estado, esta versión libertaria del no Estado, del libre mercado y demás. Y yo digo, bueno, pero tenemos comunistas que no luchan por el comunismo, libertarios que no luchan por el fin del Estado. Entonces, ¿para qué nos queda la ideología? O sea, ¿soy libertario para qué? Para una serie de cuestiones, no, yo entiendo, teóricas, pero a nivel ideológico es un poco disfuncional, porque ¿en qué te convierte? Casi una cuestión de fe. No, los que creen en el cielo, bueno, los que creen en el comunismo, los que creen en el no Estado, en la desaparición del Estado, en la variante libertaria, pero para los comunistas también desaparece el Estado, por cierto. Y eso nos lleva también a un punto de hasta qué punto es disfuncional la ideología a la hora de tener posiciones, con dos personas que son de una ideología y no están luchando, en lo que ellos entienden por lucha, por construir el fin último de esa ideología. ¿Para qué te va quedando? Para otras funciones, no para plantear un objetivo. Y eso es algo que en este mundo nos lleva a estos problemas de yo soy anticomunista, pero me tengo que sentar con un comunista a negociar, y yo soy esto, pero a la hora de vivir el mundo real es como si hubiera una meta realidad ideológica, o sea, una meta, una realidad más allá de la que vivimos, donde ahí vivimos desde el punto de vista ideológico, y otra realidad concreta que es la que tenemos que sentarnos con gente que no nos gusta, que no nos queda más remedio y todas las formalidades. Entonces estábamos por España. ¿Tienes algo de España hoy, ya que llegamos por allá? Bueno, dime. Tengo algo de España, pero me gustaría debatirlo ya al final. Dale. Pasamos a un tema un poco candente y preocupante, que es el autorizo de Joe Biden a Ucrania al uso de misiles ATACMS,
que son de largo alcance, que bueno, en el primer uso de estos misiles, Rusia reportó que derribó 4 e inutilizó un quinto, que provocaron ligeros daños, pero esto a su vez, por supuesto, un efecto dominó, hizo que Putin aprobara los cambios en su doctrina nuclear rusa por transitividad. Media Europa, perdónenme la imagen, se erizó. Y bueno, sobre todo los países escandinavos ya han repartido manuales para prepararse para la guerra. Bueno, están en un estado como que de medio alarma. Yo creo, en lo particular, veo que esto es una jugada de Biden de echarle el muerto a Trump, decir, este maletín es tuyo porque ya yo me voy. Y a su vez como que es preocupante por lo que esto significa, un cambio de doctrina nuclear, que significa puedo atacar con arsenal nuclear a un país no nuclear, pero que a su vez está patrocinado por otro país que sí es una potencia nuclear. Entonces, esto es un estado de fragilidad muy preocupante. Y desde la perspectiva de estando aquí en Europa, realmente llama mucho la atención. Las guerras existen por desgracia y es algo que nos afecta en mayor o menor medida. Sender, este tema duele, ¿no? Porque al final este tema, cualquier posición que uno tome tiene un costo. Tiene un costo económico. O sea, cuando digo posición no es que uno pueda decidir el mundo, es que de cualquier situación por la que uno apueste, mejor dicho, no decisión, situación por la que uno apueste, va a tener un costo económico que puede ser intrascendente cuando existe un costo humano en términos de vida. Y es que la guerra de Ucrania ha costado vidas. Pero bueno, tú dices que Biden, yo te digo, no trato siempre de no, siempre que puedo, no siempre lo logro, de no tener posiciones que tengan que ver con la psicología de la persona, porque como obviamente no soy psicólogo y no creo que tenga siempre los elementos, pero creo que puede ser válido. Sin embargo, pongo sobre la mesa el otro argumento. Bueno, primero que varios presidentes, o sea, te voy a apoyar ahora antes de entrar al mío, varios presidentes han hecho un poquito de relajo, ¿no? Antes, cuando digo relajo, lo estoy diciendo de manera suave, de manera en tono de choteo, pero sí han hecho medidas de última hora, sobre todo que tengan que ver con retiradas de zonas de conflicto a última hora, a punto de salir del mandato, este tipo de jugadas militares que cambien la correlación de fuerzas en un teatro de operaciones militares. Lo han hecho varias administraciones justo antes de salir. Por tanto, si es eso, es decir, que eso ocurra, primero no es extremadamente novedoso. Ahora, en este caso, hay que recordar el contexto y al menos tenerlo en cuenta que esto tiene que ver sobre todo con, bueno, o no, está ocurriendo en un contexto donde Corea del Norte, o sea, otro país de un loco desquiciado, de verdad, este es el loco más loco del universo, en términos de totalitarismo, el país donde lo único bueno que tiene es que la corrupción, que no sea la del jefe, quiero decir, no se tolera. Fuera de eso, Corea del Norte es un verdadero infierno. De hecho, hace unos días vi un mes o dos, vi un documental de un norteamericano que estaba en Corea del Norte y que lo mataron. Bueno, se murió en Estados Unidos, pero porque viró torturado, porque básicamente estaba en un hotel y entró a un piso y rayó un cartel de esto, o sea, su Viva Fidel, pero de ellos, de Kim Jong-un. A ese nivel, ¿no? Y entonces Corea del Norte entró a la guerra de Ucrania, obviamente desde el bando ruso, y quizás pueda entenderse como una respuesta a esto. Mira, aquí yo creo que no hay respuesta correcta o no hay respuesta, correcta, o sea, no hay respuesta correcta como tal, sino que hay menos incorrecta y quizás no lo sabremos ahora mismo. No frenar a Rusia en el avance de Ucrania pueda tener un costo mayor que el que está teniendo esta guerra. Yo no lo sé, realmente no, o sea, conozco, veo noticias, me informo, pero esta no es mi zona de especialización, pero sí entiendo hasta donde sé que lo más probable es que si Rusia toma Ucrania de manera definitiva, no se va a detener. Primero que va a convertirse en un megapaís. Recordemos que Ucrania es el país más grande de Europa, o sea, de la Europa normal, sin contar Rusia, quiero decir que tiene un pie para acá y un pie para allá. Y que eso le da una cantidad de recursos naturales y una posición estratégica que podría amenazar al resto de Europa. Incluso yo escuché la conspiración hace poco que lo que están haciendo es con Ucrania una especie de, por cierto, no comparto esta conspiración. Ucrania está sirviendo como un muro de contención para desangrar la capacidad militar rusa y dejarla a un punto de ya no puede combatir más. O sea, fájense ustedes dos para que Rusia se quede tranquilita. O sea, ya Rusia, por ejemplo, no podría abrir otro frente de combate, según he visto.
en otro lugar. En fin, hay mucha dinámica de geopolítica detrás que puede ser bastante compleja, pero al menos me gustaría resaltar la idea de que sí es un peligro real la expansión de Rusia y que, bueno, los europeos en última instancia tendrán que saber lidiar con esto. Yo en lo personal sí considero, claro, es muy fácil decirlo desde aquí, pero si me dijeran el ideal, bueno, el ideal sería que alguien le haga frente y que detengan esa expansión. Recordemos que el problema con Rusia no es porque Putin sea calvo, mira, y ya por eso es malo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con el físico, con su presencia en la KGB, con que sea ruso, tiene que ver con cuál es el modelo ruso. O sea, el triunfo de Rusia o el avance de Rusia o el espacio de Rusia, como, es decir, influyendo o tomando otras zonas, es la influencia de un Estado semi-totalitario en última instancia donde los opositores se caen de las ventanas. Eso no es lo que yo quiero, lo que nadie quiere. Entonces, no perder de vista que Putin representa ese mundo sin libertad. Sí, por supuesto. Y bueno, lamentablemente es una guerra que se ha ido extendiendo, dilatándose en el tiempo, y ahora, en esta instancia, es algo muy preocupante porque no creo que vaya a apretar el dichoso botón rojo, pero puede hacer sus escaramuzas y ya eso de por sí es un poco preocupante por lo que pudiera incidir esto, no solamente en Ucrania, sino en los países bálticos también donde hace fronteras, que hay un conflicto histórico de años, desde el momento de la desintegración de la URSS. Y hay que estar en vilo con lo que se suceda. Hoy casualmente hay un canal de YouTube que se llama Noticias Ilustradas, comentaba sobre las principales amenazas de los países que conforman la alianza de la OTAN, donde decía que España estaba a salvo de la amenaza directa de Putin. O sea, una manera jocosa, a su vez preocupante, ¿no? Pero no deja de uno tener cierto estado de alerta donde el destino del mundo pudiera estar en riesgo precisamente o por un arrebato o por una demostración de fuerza donde el fin, las cucarachas van a ser las únicas que hagan el cuento. Y Antonio Recio, también. Queda con su contenedor. Que tiene su búnker ahí para sobrevivir, sí. Dime, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Quedan cosas? ¿Pasa algo? Sí, ahora sí, bueno, ahora sí lindo. caemos nuevamente en España. Bueno, para mí uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos, Rafael Nadal. Ya, si bien había anunciado su retiro después de la Copa Davis, ya esto se va a hacer es un hecho ya. Luego de 23 años de carrera profesional, 2 veces campeón olímpico, es el tenista individual español con más triunfos, el deportista con más tiempo en el ranking 10 a nivel mundial con 912 semanas. Y bueno, junto con el suizo Roger Federer, protagonizaron una de las rivalidades deportivas más hermosas de la historia universal. No solamente, o sea, ellos obviamente son amigos, pero verlos jugar era prácticamente un deleite tanto para los admiradores del tenis como para los admiradores del deporte en general. Rafa Nadal se retira siendo una leyenda deportiva y bueno, a mí que he seguido su trayectoria desde niño me reconforta mucho que bueno, los retiros son siempre tristes, pero te deja ese sabor, vamos a decirlo así, agridulce, de haber visto bueno, una figura de su porte crecerse y triunfar a pesar de todas las adversidades, las lesiones que ha enfrentado en la vida, pero bueno, aquí lo vemos, el Rafa se retira del tenis siendo una leyenda. Este es, bueno, probablemente el último gran slam que le gane a la vida, su retirada deportiva. ¿Tengo que decir algo? Bueno, no sé. Bueno, en fin, yo te iba a preguntar si Roger era el seudónimo de Rafa Nadal. Yo realmente... Pero bueno, ya contigo más o menos aprendo un poco de... O sea, sí, ya fuera del choteo, sí sé que existe, pero no estaba al tanto de la dimensión. Yo, más allá del fútbol, sabía de Fernando Alonso, o sea, a nivel del deporte español. Pero Fernando Alonso, Fórmula 1. Exacto, pero bueno, tomo nota de las enseñanzas de Rafa Nadal. O sea, sí he visto el nombre, pero esta dimensión de hasta qué punto era... tan grande, ¿no? Realmente no está. Bueno, para el tránsito de los seguidores del tenis, bueno, tenemos a Carlos Alcaraz que le está siguiendo los pasos, que es un magnífico tenista, muy temperamental y es alguien que uno disfruta muchísimo viéndolo jugar. Yo en lo particular sufrí mucho la derrota que tuvieron los dos en la serie de dobles en las Olimpiadas, porque me ilusioné con que Rafa levantara su última medalla olímpica. No pudo ser. Alcaraz al final ganó la plata frente a Novak Djokovic.
Pero bueno, esto forma parte de la vida también. Lo importante es retirarse con la frente en alto y creo que Rafa lo ha logrado con creces. Retrocede victorioso. Y sí, yo te miro y bueno, sí, está bien, te apoyo. Ya, queda, como les Lutier. Sigo, dale. ¿Qué más? Cuéntame qué más tenemos. Que sea bonito, no me digas cosas feas. Aquí vamos a la noticia que ha causado gran revuelo, en este caso, la subasta de la obra, vamos a decirle obra para ser condescendiente, Comedian, el plátano pegado a la pared, que se vendió en la casa de subastas Sotheby's por $6.2 millones. Bueno, esta obra fue comprada por un magnate chino de las criptomonedas y bueno, la obra, su autor es el artista italiano Maurizio Cattelan. Bueno, ¿qué me puedes comentar al respecto sobre esta instalación? Yo creo que lo primero que deberíamos reflexionar es qué va a pasar con el precio del plátano en Cuba. Y sobre todo en las plataformas online de Catapult, Supermarket, Molavana. O sea, ¿qué valor va a coger el plátano en el mercado cubano? Mercado tan endeble. Ahora, hablando en serio, bueno, primero que lo mismo, esto es como lo de Ana de Armas, ¿no? Si un chino quiere gastarse, ¿cuánto? $6 millones dinero de él. En un plátano, pues mira, si los tienes y quieres ser feliz. Ahora, eso nos lleva a, pienso yo, no voy a filosofar sobre el arte, no lo voy a intentar, me niego a hacerlo, pero sí creo que puede servir para reflexionar hasta qué punto nuestro mundo y nuestra concepción del arte está en una, pienso yo, en una crisis de paradigma, y al final nos está diciendo algo que quizás ha sido muy obvio siempre, y es el tema del papel del mercado. Quizás a este punto es tan obvio la contradicción entre lo que tiene un valor desde el punto de vista de la experiencia personal de creación del artista y lo que tiene un valor de mercado. Estamos ante el caso extremo, un elemento que desde el punto de vista del arte, no como o sea, que el arte últimamente, sobre todo el arte contemporáneo, se entiende muchas veces como una especie de lenguaje filosófico, y eso es una realidad, donde ya el llevar eso al extremo crea un divorcio entre lo que puede ser entendido socialmente como arte y lo que el mercado puede estar validando como arte, porque ahí evidentemente le está diciendo a ese plátano con un pedazo de tape, que además el plátano imagino que se echa a perder, ¿no? ¿Hay algún detalle biológico del plátano? No, este plátano no se regenera, sino que dice que en su sello de autenticidad dice que, bueno, por supuesto, un plátano que cuando se echa a perder te le pones otro plátano. O sea, pero un plátano que dura 10 días. Se reutiliza en este concepto de la perdurabilidad material. Pero es como un pececito, ¿no? Un bebé, hay que alimentarlo, o sea, en este caso hay que cambiarlo. No sé, yo entiendo que quiere decir algo, el problema es que ¿qué queda ahí? Plátano infinito. Sí, es muy complicado. Yo creo que aquí nos está diciendo claramente que ese plátano con tape vale más que la obra y que el virtuosismo. Yo creo que realmente esto para mí pone o puede poner en crisis o crear cierta inseguridad sobre lo que nos planteamos como arte socialmente. No voy a profundizarlo mucho, pero creo que tiene que ver con eso, ¿qué entendemos por arte? Después de esto, olvídate de mí, que no soy artista y tú tampoco, hasta donde sé. ¿Cómo se sentirán los artistas? ¿Qué estará pasando realmente ahora mismo dentro del mundo de los artistas? ¿Cómo se deben sentir todas aquellas personas que se preparan, todas aquellas personas que buscan, todas aquellas personas que intentan hacer algo con un valor conceptual, pero con un valor estético también, que entienden el valor del virtuosismo? O sea, ¿dónde queda toda esa realidad con esto? Y es realmente lo que me preocupa. Bueno, tampoco es que el mundo se vaya a caer, pero siempre ha habido una tradición de qué es lo que pensamos como arte, qué es lo que entendemos como arte, qué es lo que validamos como arte, incluso lo que valida el mercado. Y aquí el mercado los está diciendo a todos, revísense. Bueno, a mí no me sorprende, la verdad. O sea, más allá del hecho, porque hoy en día se están validando ciertas cosas que yo en lo particular lo veo como, ajá. Entonces, sí, si supuestamente la obra pretendía ser, no sé, una parodia del arte moderno, realmente, o una talla muy transgresora de por sí, o no sé, o está tomando al mundo entero por idiota. ¿Qué decir al respecto? Yo no soy crítico tampoco para validar este tipo de, no sé, de hecho, en lo propiamente artístico, si es que lo podemos catalogar de esta manera, digo, para ser benevolentes, de por sí llamarlo obra
y llamarlo arte. Porque en lo particular pienso que hay maneras muchísimo más inteligentes de hacer parodias o de burlarte de cualquier sector de la sociedad. Bueno, y propiamente el arte ha tenido manifestaciones geniales a lo largo de la historia para hacer hincapié sobre la sátira. Sí, de hecho, bueno, de eso tú y yo lo sabemos muy bien a través de la obra de Les Luthiers. Yo creo que para poder satirizar algo, para poder criticar, cuestionar, burlarse de algo, lo primero que hay que tener es establecer un diálogo comunicacional, en términos de referencia, quiero decir, con aquello a lo que estás sometiendo a una parodia. Creo que la parodia en el mundo de la música es muy claro. Estaba pensando en Les Luthiers, cómo montan una pieza, es decir, la parodia se entiende como una referencia clara a otra canción, desde el adelantado Don Rodrigo Díaz de Carrera, de los acontecimientos en los que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió. Uno entiende claramente la referencia histórica con el descubrimiento de América, una mezcla entre el descubrimiento de América, Don Rodrigo Díaz de Vivar, una mezcla también con Hernán, es decir, el Cid, el descubrimiento de América, sobre todo la referencia a Hernán Cortés y cómo le fue a Hernán Cortés, en Yucatán, mezclándolo con Colombia. Es decir, para satirizar algo hay que tener un cierto dominio de ese algo y establecer puntos comunicacionales con ese algo. ¿Sabes? Esta metáfora del plátano, tú dices, y bueno, ¿y cómo yo conecto todo lo demás? Insisto, no somos críticos, pero es algo a lo que estoy adaptado cuando voy a ver una parodia o una obra que hace referencia a otra, ya sea un cuadro, ya sea una canción, ya sea una película. En los dibujos animados, cuando hay muchas referencias a clásicos del cine y son claras. O sea, tú puedes tomar y decir, mira, este elemento de esto, pero esa parodia no tiene una serie de puntos conectados, punto A, punto B, entre la parodia que dice ser y lo que está parodiando. Y eso a mí por lo menos me choca, porque si no se pierden los códigos de la transgresión. Sí, por supuesto, pues digo, para hacer una parodia tiene que haber ciertos elementos de inteligencia y de sensibilidad. Yo soy un defensor de la parodia en cualquiera de las instancias musicales, cinematográficas, y no sé, creo que se pierde en sí misma. Hablando, esta es mi opinión personal, y bueno, la tulia. Y la tulia. Y creo que es algo que se pierde en sí mismo, a mi modo de ver este tipo de hecho artístico. Incluso tiene, para no enredarnos, que yo estoy seguro que la audiencia ahora mismo debe estar como, sacan de ahí ya. Ese plátano. Sí tiene un valor desde el punto de vista de la sorpresa. Me imagino que en una exposición tú entraste y de pronto ves eso. O sea, sí hay un valor desde el punto de vista de cómo juega con las emociones de la gente, la reflexión. Eso no lo niego, pero la pregunta es, ¿podemos hacer de ese hecho en sí mismo una cuestión artística? Que obviamente el arte no es un gramo que descubriste, no es un elemento químico. La sociedad valida como arte o no un elemento. El arte en sí mismo no es. Somos nosotros los que lo validamos. Entonces, quizás habría que ver hasta qué punto estamos dispuestos a validar eso y cuáles serían las implicaciones desde el punto de vista de lo artístico de validar eso como arte o empezar a considerar eso una variante específica del arte para que no muera el arte tradicional tal y como lo entendemos, porque incluso el arte contemporáneo no llega a esos extremos en muchos casos. Y nada, salimos del arte porque me ha sido un bajón con el precio del plátano que no lo puedo explicar. Bueno, vamos a pasar de arte. En este caso vayamos al séptimo arte. Bueno, una película que está dando mucho de qué hablar es la adaptación cinematográfica de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. En lo personal me gustó mucho y creo que es bastante fiel a la obra al captar la atmósfera de este pueblo lleno de fantasmas, lleno de muertos, donde Juan Preciado se aproxima a Comala en la búsqueda de su padre, Pedro Páramo, y en la medida que se va adentrando Juan Preciado, que va descubriendo el pueblo que una vez fue, que el maestro Sabina dijo que al lugar donde fuera feliz no debieras tratar de volver. Creo que es una obra bastante fiel a la génesis, que es la novela de Rulfo, y cómo manifiesta estas múltiples voces que van surgiendo en la novela, que uno cuando lo lee con la poderosa narrativa de Rulfo se ve envuelto, y creo que su director logró captar esta polifonía y el rejuego con el otro mundo, que bueno, ya
en la cultura mexicana está más que sobrado comentar sobre eso, Sí. de la importancia de la muerte y la otra vida que existe en ese más allá, poblado por criaturas mitológicas como los alebrijes. Y en este caso, esa multiplicidad de voces e historias donde se van sucediendo de manera secuencial en la película, creo que es un deleite verla. La verdad que sí, lo disfruté mucho, tanto desde lo sonoro como desde lo visual. Y el impacto de las frases rulfianas, como cuando Juan Preciado le pregunta al guía, que resulta ser un hermano de él, dice, ¿quién es Pedro Páramo? Y este responde, un rencor vivo. Ese tipo de gatillazos que Rulfo te suelta en la novela, que bueno, esta vez cuando uno los logra corporizar en la película, se queda bastante impresionado. Bueno, al menos fue mi caso, lo disfruté mucho. Déjame preguntarte, esto está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, En Netflix. No te digo esa que es la la voy a ver. sugerencia de la semana. No te digo que la voy a ver hoy, porque hoy no puedo, pero lo voy a poner en lista para esta semana. Me gustaría verla. Está buena la fotografía, te pregunto, porque no sé, no he visto nada. La fotografía está muy bien, juega con este ambiente desde lo onírico. Y bueno, es el reflejo de esta ciudad mexicana que finaliza el siglo XIX, principio del XX. Pues bueno, Rulfo va planteando una estructura temporal que es el cambio de siglo hasta la llegada de la Revolución Mexicana, donde este patrono, Pedro Páramo, que hace y deshace en su pueblo a sus anchas, porque bueno, más que patrono es un señor feudal de esta comarca. Sender, y ya que estamos con las villas latinoamericanas y los pueblos literarios, ¿no hay una serie también dando vueltas? Te pregunto. En este caso, 100 años de soledad. También, o sea, yo escuché, pero le perdí ¿también la hay? Y 100 años de soledad va a salir también. Va a salir también. Sí, claro, buenas noticias para revivir recuerdos de adolescencia. Y bueno, por supuesto, los que sean más especialistas en la obra de Rulfo ya harán su vaticinio. Bueno, toda obra siempre está sometida al criterio y bueno, depende de cada quien y sus percepciones. Es discutible totalmente y es válido tanto opiniones favorables como las que no. Pienso que si un autor, en este caso un director de cine, se aboca a llevar a la pantalla una obra de semejante importancia para la historia de las letras latinoamericanas, más que todo debe poder valorarse el hecho de que quiera presentarlo ante el mundo. Incluso esto tiene otro efecto, porque personas que vean la película pienso que quieran leerse el libro y viceversa. Estoy con esta novela de Fabiano Massimi, El Ángel de Múnich, que es la historia de la investigación criminal al homicidio de Heli Raubal, que era la sobrina del Führer de Adolf Hitler, que bueno, fue un crimen que conmocionó la estructura interna del partido por la significación que tenía y la importancia y la relación, digamos que incestuosa, se puede calificar así, que tenía el líder nazi con su sobrina. Y si bien ya han pasado más de 90 años, esta fue una página tirada al olvido y con polilla, este escritor italiano de manera magistral, puedo decirlo así de esta manera, de un modo magistral recrea tanto el ambiente de esta ciudad de Múnich como los personajes que presentan. En este caso son dos detectives que se ven envueltos en medio de esta enfermescencia casi a las puertas de las elecciones que podemos decir con propiedad cambiarían la historia del mundo. ¿Y qué hubiera sucedido si este crimen o suicidio, no queda muy claro, no hubiese sucedido? Tal vez lo que pasó después en Europa y el auge del nazismo tal vez no hubiera sido lo que fue, pero bueno, uno de esta perspectiva no se puede atrever a hacer un juicio. Sin embargo, hacer esta búsqueda de la historia para comprender qué procesos matizaron otros procesos mayores, creo que es muy disfrutable y sobre todo desde el punto de vista policial, porque va haciendo una reconstrucción exquisita de la época y de los personajes. Así que esta es mi sugerencia de lectura para ustedes que han llegado hasta esta instancia con nosotros en este podcast Biólogo. Bueno, igual, aquí no se te puede seguir la rima, porque si vas a soltar un libro por semana o dos, ¿no? Porque yo creo que tú lees demasiado rápido. Hay gente que vamos lento, necesitamos procesar. Y de que te conozco, tú lees demasiado rápido. Así que veremos quién te sigue la corriente y quién va a mi ritmo más lento, de poquito en poquito. El camarón que se duerma va a seguir la corriente. Pero bueno, me alegro que siempre traigas una buena recomendación por acá y comentes.
O sea, así a nos ustedes, va. amigos que han seguido con nosotros en este programa, les agradecemos la sintonía. No olviden suscribirse, comentar, compartir y bueno, dejarnos siempre los comentarios que les ha parecido este viaje temporal a través de la red. Dime, Miguel. Exactamente. Entonces, mira, hoy el programa nos quedó un poquito más largo que el anterior, pero bueno, la hemos pasado bien. De hecho, aquí ya oscureció y todo. No sé, ahí, bueno, ya es de noche, me imagino. Yo empecé de día con tremendo sol y ya aquí miro por la ventana, pues sí, ya es de noche y todo. Pero bueno, ha sido un buen programa, al menos en el sentido de yo me he sentido cómodo. Hemos hablado bastantes temas de la semana que creo que merecían la pena ser tratados. Intentamos que fuera, incluso a pesar de temas que no nos gustan mucho, como el de Ana de Armas, que fueran lo más reflexivos posible, intentar dar un mensaje más allá de lo obvio, más allá del cotilleo, más allá de la rabia. ¿Sabes? Buscamos en cierta medida intentar reflexionar. No es que tengamos la verdad, de hecho no la tenemos, pero por lo menos sabemos que hay que, entre un extremo y otro, buscar dónde está lo racional, dónde está lo medido, dónde está sobre todo lo justo. Y bueno, agradezco, tal igual que tú, a quienes hayan llegado al final de este espacio. Le agradeceríamos también, por supuesto, si se suscriben, si lo comparten con algunas personas, lo comparten en sus redes sociales, también nos dejan el comentario que tanto nos ayuda, ya sea de lo que hablamos, ya sea de los libros, ya sea de gente que vio la película de Pedro Páramo y se le ve el libro y quiere comentar la diferencia, o que vio la película y ya iba a ver el libro, que va a ser como yo, que va a ver la película y después va a dar la oportunidad al libro. En fin, lo que deseen, lo que se sientan cómodos, nosotros lo vamos a agradecer. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo fin de semana. Sender, nos vemos ahorita para ponernos a editar y a preparar esto para publicarlo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos ustedes.